empatar. Es cierto que regalamos los dos inicios del primero y el segundo tiempo, regalamos goles con mucha ventaja y cometimos errores, pero el cierre nuestro fue muy bueno. Yo creo que el cierre nos da esperanza, nos llena de motivación de que vienen cosas mejores y eso son el tipo de cosas que también me mantienen dentro del grupo y yo creo que estamos fuertes, estamos fortalecidos. Este triunfo nos llena de optimismo para lo que viene y es un punto, yo creo que de oro para nuestras aspiraciones. Pablo, un resultado más emotivo que el punto que ha marcado. Sí, es un resultado muy emotivo, pasa por eso, pasa por confianza, ver en la cancha a Vega, a Arrieta, a Blanco, a Mario Camacho, que son jugadores que tienen un buen manejo de balón, a Randall Leal. Eso también nos da confianza en lo que viene, que tenemos jugadores con mucha capacidad, que hacen muchísima diferencia en ataque y que habíamos carecido. Yo creo que el 2-0 me parece que fue una llamada de atención para despertarnos de una vez por todas y bueno, yo esperaría que el próximo martes sea un buen juego para nosotros y sobre todo que podamos puntuar y sacarle a uno de los grandes, sacarle los puntos. Es el caso de regalar los primeros 5 minutos, 2 minutos y 3 minutos. ¿Eso cómo se trabaja? Lo que pasa es que es un aspecto también mental, es también un aspecto que es la parte contraria a lo que sucedió con el 2-0, donde hay una situación donde el equipo toma confianza, donde tomamos riesgos y logramos las anotaciones. Lo otro también es esa limitación, tal vez estar en esa posición donde hay un mal manejo de algunos jugadores de situaciones y la falta de confianza y el temor provoca ese tipo de situaciones que nos pasaron factura con los goles, pero después lo que vimos después me parece que es de resaltar y es el equipo que deberíamos de ver siempre. Pero ¿por qué se logra hasta en esa segunda parte? O sea, ¿por qué vean las acciones y cambia el ritmo hasta el segundo tiempo? Eso es propio del fútbol, eso es una situación que cuando usted mejenguea lo que usted quiera, juega un amistoso, lo que sea, si está perdiendo 2-0 y cae el primer gol, es un golpe anímico muy grande. Eso fue lo que recibimos después del 2-0 cuando cae la anotación nuestra y con tanto tiempo todavía para reaccionar. Entonces pasa por ahí. Lo otro es la tensión que se maneja y que algunos jugadores entran con desconfianza y provocan eso, provocan llegar a destiempo, el no marcar bien y el dar algunas ventajas. Vinicio, es de los tal vez seguir hablando el tema, ¿verdad? Pero era necesario ganar. Sí, pero dentro de todas las cosas le descontamos un punto a Pérez Celedón. Por ahí, entonces hay que resaltar de toda la forma que sea el empate. Me parece que igual bien. Lo de Pérez, ahí está también Estados Unidos, que tiene que venir a la lucha sigue, continúa y yo creo que eso es un tema que se va a decir.